si uno empieza a descuidar su relación con el Señor, pues le da uno lugar a la carne, y con eso al pecado, y con el pecado al engaño, a la mentira y todo. Y no hay un punto, hay una pregunta que me hacía un hermano el domingo, porque estamos en un estudio de Romanos, y entonces explicándoles lo que es caminar en la gracia. Estamos en el capítulo 6, lo que es no presentar nuestros miembros como instrumentos de injusticia para pecado. Entonces él me decía, hermano, pero ¿en qué momento de nuestra vida ya no se va a presentar eso? Le dije, curiosamente, en el último segundo. Entonces se quedó así. Dice, ¿cómo en el último segundo? ¿Sí? Cuando ya te mueras, ahí se acaba esto. Pero mientras estemos aquí, necesitamos estar decidiendo entre satisfacer los deseos de la carne o andar en el Espíritu. Así de que por eso tan importante la renovación, el mantenernos en la comunión con Dios, creyendo, etc. Si alguien piensa que ya creció suficiente, está en el máximo peligro, y lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si alcanzo aquello para lo que Dios me alcanzó en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que tristemente algunos que fueron todo un ejemplo, si me lo como, que fueron todo un ejemplo en un momento, al olvidarse del Señor, al descuidar esa relación con Dios, se convirtieron en un estorbo y dejaron de ser una bendición para la iglesia. Por eso creo que es muy importante que nosotros, viendo todos esos ejemplos, viendo a un Salomón que empezó bien y que hasta donde alcanzamos a ver en la palabra, porque no nos corresponde a nosotros mandar a nadie al infierno ni tampoco al cielo, iba muy mal. Solo Dios sabe qué pasó en los momentos finales. No hay ningún registro en la palabra de Dios al respecto. Hasta donde nosotros alcanzamos a ver, mal, ¿no? Terminó mal, habiendo empezado muy bien. Y eso nos habla por eso la importancia de mantenernos humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y esto es lo triste en una situación así, de hermanos como él y otros que en el pasado Dios usó y que después se olvidaron de para qué los había alcanzado Dios, empezaron a buscar posición, fama, aún riqueza, y entonces todo esto los ha llevado a situaciones muy críticas. Sí. Recuerdo que me comentaba, no sé, creo que mi madre hace algunos años, bastante, unos 15 o 18, y decía, y salió publicado en el consejero, donde decía, ya somos ricos. Y me comentaba mi madre, no sé, que se habían pasado muchos días contando el dinero ya. Entonces todavía no estaba bien interesado en Dios. Pero ella me comentaba, ya, no sé cómo lo digo, porque salió publicado, ya somos ricos. No sé cuántos días habían estado contando el dinero, 8 días, día y noche, y contando el dinero, en lo que les interesaba ser ricos. Y tristemente guardaban o guardan, no sé hasta dónde está todavía, que guardan todavía lo que él dejó para construir un tabernáculo. Sí, sí, sí. Y hasta la fecha no lo han tocado. Ya se enmueció. Absolutamente.
de ahí de Carretones. Y la silla donde ellos se sentaban, Sí, ahí está. Sí, sí, sí. cuando van a hacer la junta de mano o Valentico, con permiso, totalmente ideológico. Sí, sí. Pues sí. Es que en el Vaticano, más o menos en el año 1300, 300 y tantos, hubo un hombre, Tomás de Aquino, y el Papa en turno, León X creo que era, ¿sí? Él lo llama y le dice: mira, Tomás, ya no vamos a tener que decir como Pedro y Juan, no tengo oro ni tengo plata, ¿verdad? Y metiendo las manos en las arcas. Y Tomás de Aquino le contestó: efectivamente, ya no vamos a poder decir como Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, levántate. Porque cambiar la confianza en Dios para ponerla en lo material. Así es. Por eso el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: tú crees que eres rica, pero eres una pobre, desnuda, cuitada, miserable. ¿No? Así es de que, a pesar de que lo han leído y lo han predicado, se les olvida. Sí, cómo no. Su hermano Lucio, que estuvo un tiempo como pastor en Sarón, y pero que él era prácticamente el que inició, el que trabajó allá en Atlisco. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, qué historias. Hay que escribir unas diferentes, hermanos. Naturalmente. Así es, hermana. Y sobre todo, tenemos la oportunidad ante esta generación de mostrar lo que realmente es Dios. Por eso, gracias a Dios por ese privilegio y también por la tremenda responsabilidad que eso implica. Uh-huh. Ayer me fueron a ver los jóvenes que saben y me estuvieron platicando todo lo que realmente están haciendo, practicando, es totalmente una herejía. Y entonces otra persona platica de otra congregación, lo opuesto. Y bueno, estamos ahorita en un momento muy difícil para la iglesia. Estamos en un momento muy dificilísimo y entonces me preocupa en cierta manera porque hay gente que con el afán de buscar lo que a veces se van más para abajo y no sé hasta dónde sea esta responsabilidad. Es solo como un comentario. Vamos a ver lo que dice la palabra. La semana pasada estábamos hablando acerca de la fascinación que algunos ejercen sobre otros usando algunos pasajes de la palabra para, según esto, presentar
lo que es el verdadero camino, el propósito, la forma de Dios. Y entonces, para nosotros es importante ir a la palabra, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, porque como se los decía ya en algún martes pasado, que Dios no nos llamó a ser bíblicos, sino espirituales. Gente que camine en el Espíritu, no solamente que se llene la cabeza de versículos de la palabra, sino que tengamos una serie de experiencias en las que nos vayamos afirmando al ver hecha viva la palabra de Dios en nosotros. Porque vamos a estudiar hoy un par de capítulos allí en Primera de Corintios para ver de qué se trata, cuál era el problema, cómo es que se puede presentar esta fascinación dentro de la iglesia, qué fue lo que pasó en parte en la iglesia en Galacia y en otros lugares, donde algunos llegaron y empezaron a hablar algunas cosas que parecían magníficas, pero que los hermanos habían descuidado algunos principios. Desde el capítulo 1 de Proverbios, en el versículo, o sea, no lo busquen porque nada más lo voy a citar, si no recuerdo mal, es el versículo 21, dice el Señor: voy a derramar de mi espíritu y les voy a hacer saber mi palabra. Es decir, la intención, el deseo de parte de Dios es que nosotros tengamos una certeza en cuanto a lo que está sucediendo en nuestra vida. Sí, va a darnos experiencias, pero cada experiencia tiene que ser examinada a la luz de la palabra. Porque hoy en día parte de lo que está sucediendo dentro de la iglesia es que se le está dando más valor a las experiencias que a la doctrina. Y entonces se dan una serie de eventos como los que comentaba yo ya la semana pasada, de algunos que empiezan a inventar sobre algunas cosas que sí son ciertas, le ponen algo encima. Y entonces con eso desvirtúan su verdadero significado, su intención de parte de Dios. Y entonces voy a leer de corrido estos dos capítulos, les voy a pedir que los tengan a la vista, porque voy a hacer una serie de comentarios sobre ellos. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bien. ¿Por qué me interesaba hablar de esto? Simplemente por el planteamiento. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al Señor, lo que oímos, lo que creímos, la palabra que vino a hacer una diferencia en nosotros fue la palabra de Dios, no otra cosa. Es por eso que nosotros, al escuchar la palabra del Señor, fuimos redarguidos por el Espíritu Santo. El Señor, en su amor, en su misericordia, trató con nosotros y nos permitió llegar
al conocimiento de nuestra verdadera condición, del pecado en el que estábamos y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios, condenados. Pero al mismo tiempo, en esa revelación, en esa palabra que Dios nos permitió escuchar, oímos acerca de la buena voluntad de Dios, de la gracia salvadora del Señor y cómo Él estaba dispuesto a perdonarnos si nosotros, arrepentidos, veníamos a Él y rogábamos por ese perdón. Y no solamente a perdonarnos, porque no nos hubiera servido de nada el perdón si seguíamos siendo los mismos, sino a transformarnos, a hacer de nosotros gente nueva. Por eso la semana pasada les hacía esos comentarios y espero que ya hayan descubierto que no son pecadores, sino santos, con necesidad de crecer en el conocimiento de esta vida nueva en Cristo Jesús y que no anden aceptando una posición de lo que no son, ¿no? Y al poder entonces tener presente esto, el punto de partida fue el arrepentimiento. Les decía desde el primer martes que por eso nuestro Señor Jesucristo empieza las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurados los que reconocen que están en esa condición, que existe esa pobreza espiritual, porque entonces van a poder echar mano de todo lo que el reino de los cielos es. En cambio, si alguien se siente justo, si considera que ha caminado bien, que ha hecho bien las cosas y que no hay nada de qué arrepentirse, no le va a interesar cuál es la buena voluntad de Dios y no le va a importar realmente depender del Señor o esperar en Él. En cambio, cuando nosotros, por esa obra que Dios hace a través de su Espíritu Santo, redarguyéndonos de pecado, nosotros no endurecemos el corazón, sino oímos su voz, atendemos a lo que Dios nos está mostrando, tenemos entonces la oportunidad de arrepentirnos de ese pecado y apartarnos. Y como lo dice allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, el que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia, no el que lo encubre, porque el que encubre su pecado no va a prosperar. Y entonces Dios nos llevó a vivir esta experiencia de arrepentirnos, y por eso hemos estado hablando de qué cosa es el arrepentimiento de obras de muerte. Porque sí nos ha sucedido que habiéndole pedido perdón a Dios, arrepentidos de nuestro pecado y habiendo sido recibidos por el Señor, nosotros de repente tenemos la tentación de otra vez traer algo de la vieja vida dentro de la nueva. Creemos que había que arrepentirse de ser mentirosos, de ser ladrones, de ser groseros, maldicientes, adúlteros, fornicarios, homicidas, etcétera. Esas cosas que están hasta por el mundo, hasta el mundo las condena. Pero Dios trata con nosotros, en esto que hemos venido estudiando, de cómo el mayor problema que tenemos los seres humanos y lo que provocó la caída del hombre, ¿saben ustedes qué fue? Les digo, no me contestan. ¿Saben o no saben? ¿Y por qué lo encubrieron? ¿Tú crees que les daba pena? Soberbia, hermanos, soberbia. Por eso muchos encubren su pecado, por soberbia, porque no quieren enfrentarse a lo que hicieron, no quieren reconocer que han pecado, prefieren esconderse, no dar la cara. Y algunos dicen, es que está muy avergonzado. ¿De qué? ¿De lo que hizo? Que busque remediarlo, ¿no? Pero no, lo que pasa es que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo me van a ver a partir de ahora? ¿Qué es lo que la sociedad
va a ser conmigo. O sea, todo está pensado en primera persona. Y es por esa soberbia que ya existía, porque nadie es tentado sino de su propia concupiscencia, de su propio deseo torcido. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, ¿qué fue lo que le atrajo a Eva de lo que le dijo el diablo? ¿Qué fue lo que atrajo a Eva? Entonces no es el conocimiento. Ser igual a Dios. Ahora, ¿quién va a querer ser igual a Dios? ¿Quién busca ser igual a Dios? Bueno, se los voy a poner más fácil, porque ustedes aquí ahorita se me hace que están escondiendo muchas cosas. ¿Han visto a los niños jugar fútbol? ¿A quién quieren parecerse? ¿Y quién quiere parecerse a Hugo Sánchez? Los voy a meter en problemas, hermanos. Cuando les hago la pregunta de que quién quiere ser igual a Dios, uno dice, no, qué aberración, ¿cómo es posible? Pero apenas nos ofrecen un poco de poder y nosotros lo queremos tomar por el poder. Por eso yo les comentaba la semana pasada, y creo que ustedes lo recuerdan, que no es difícil saber si a alguien le pagaron la quincena o no, ¿no? Por el puro gesto de su cara, ¿no? Por la actitud. Sobre todo si no le pagaron es más fácil saberlo. ¿Por qué? Porque nada nos da la sensación más cercana a la omnipotencia que tener dinero en la mano. Por eso lo que estábamos platicando hace un rato. Ya somos ricos. ¿Y qué? Pues ya somos poderosos. Ya tenemos para hacer esto, ya tenemos para hacer aquello, ya podemos ir aquí, ya podemos ir allá. La gente que sale de vacaciones, ¿por qué sale de vacaciones? Porque ya tiene con qué, ¿no? Y entonces, esto es algo que nosotros necesitamos aprender. ¿Quién quiere ser igual a Dios? Así es, el que quiere poder. Pero para decirlo en otras palabras, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, tomen nota por favor de esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así de que, ¿quién quiere parecerse a Dios? ¿Y cómo se puede llegar a tener un necio corazón, hermanos?
siendo ingratos. Por eso dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ustedes van a descubrir que es un tema a través de toda la Escritura que Dios nos enseña, la importancia de ser agradecidos. Y el apóstol Pablo, sobre todo, en todas sus epístolas, hace mención a ello. Queremos gracias a Dios en todo tiempo, bajo todas circunstancias, seamos agradecidos. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba el día de hoy. ¿Cuántos están agradecidos por su físico? No me refiero a su entrenador físico, sino por su apariencia física. Y entonces, sin que se preocupen mucho, ¿verdad? ¿Por qué se pintan el cabello? ¿Por qué se depilan las cejas? ¿Por qué se ponen rubor? ¿Por qué usan cremas para broncearse? Ya después me contestan, ¿no? Yo lo que quiero decirles, hermanos, es que ese es un problema muy serio. Miren, hablo ahorita de lo físico, que nosotros estamos ahí y de repente me acuerdo mucho de un hombre que en una ocasión que fui con mis papás a un lugar donde había unas albercas y hacían muy buena comida, llegamos ahí y yo estaba cerca de una de las albercas, estaba viendo a este hombre que estaba ahí tomando cerveza dentro de la alberca, por eso me llamó la atención, era yo un niño. Y entonces vi que llegó una chica y entonces lo saludó y todo. Y él dijo, oye, vamos a que nos tomen una foto. Y llamó a alguien. Y entonces dice, tómanos una foto. Y entonces cuando ya llegó el fotógrafo, este hombre, ¿verdad?, apretó el estómago, puso tensos los músculos y rodeó a la chica para que así saliera en la foto, ¿no? Y claro, se estaba aguantando el aire porque y ya le hacía señas al otro de que rápido porque no podía sostener mucho la figura. Bueno, ¿por qué hacemos cosas como esa? Si evidentemente ya aún por tanta cerveza como que la curva de la felicidad, en este caso infelicidad, le iba creciendo, ¿no? Pero nos preocupamos. Ustedes saben que ahora está de moda ver una serie de comerciales en la televisión, en los periódicos, lo hacen inclusive a través del radio, en las revistas, para comprar toda clase de pastillas mágicas, cremas mágicas, tonificantes mágicos, que lo hacen a uno perder peso. Hay un error en todo eso. ¿Saben ustedes cuál es el error? ¿No saben, hermanos? Una S. Ahí dice, con esto usted pierde peso, pero en realidad es pesos, ¿no? Pierden pesos, muchos pesos. Se gastan millones, ¿no?, por perder peso. Y yo les digo, ¿cómo no van a perder peso si con lo que les cuesta el tratamiento ya no les alcanza para comer, ¿verdad?, comprar comida? Pero en fin, eso habla acerca de cómo nos preocupamos por nuestra apariencia física, y no estoy diciendo que no tengamos cuidado de arreglarnos, ¿no?, porque de repente algunos son como esperpentos.
Dios nos ha llamado a tener ese cuidado y lo dice en su palabra. Pero yo les decía esto porque de repente, y creo que ustedes lo saben, no solamente es con las mujeres, tal vez fueron las primeras que incursionaron en todo lo que es la cirugía plástica, pero ya los hombres también descubrieron que pueden hacerse algunos arreglitos, ¿no?, de lo que a ellos les parece que no le salió bien al Señor, y que se equivocó como de modelo, y entonces nos puso una nariz más grande o más chica, ¿verdad? Pomos muy salientes o muy entrantes, que nos puso muy arrugadita la piel cuando debería estar más restiradita, ¿no? O sea, tantas cosas que en realidad hablan de vanidad, pero al mismo tiempo de ingratitud. Otra cosa que nos causa problemas es el linaje. Sí saben lo que significa esta palabra, ¿verdad? O les estoy hablando ya en extranjero. Ustedes saben que somos linaje escogido. ¿Y eso qué significa? ¿Perdón? No, eso es ser santo. ¿Pero qué cosa es el linaje? Gente escogida. No. Que pertenecemos a una familia, así es, ¿no? Que somos de una familia, eso es linaje. Entonces, ustedes saben que todos han vivido esa desagradable experiencia de que los cambiaron en el parque, porque nacieron güeritos de ojos azules y me cambiaron en el parque, ¿no? Y por eso ya quedé prietito y de ojos oscuros, porque con esas ideas que nos vendieron los publicistas de que güerito bonito, ¿no?, pues tendremos que sacar a muchos de su error. Y por otro lado, entonces había que presumir de que así como me ven, miren, yo les pruebo que soy de sangre azul, ¿no?, menos medio verdosa. Y entonces empezó a inventarse aquello de la clase de los nobles de sangre azul. Claro, cuando necesitaban transfusión aceptaban la roja, y esas cosas. Entonces llega el momento en que algunos hasta se avergüenzan de su origen, de su familia. Por lo mismo, no están agradecidos de pertenecer a la familia que pertenecen. Y eso que les voy a platicar fue de esas experiencias tan simpáticas. Le preguntan a un muchacho, ¿y cómo te llamas? Y entonces él contesta, Eduvaldo Sánchez. Ah, Sánchez. No, Sánchez. Porque no era cualquier Sánchez, era Sánchez. Claro que cuando ya veía uno el acta de nacimiento, pues el acento estaba todavía sobre la A y no sobre la E como él la ponía. Así de que, de repente, ¿por qué queremos hacer eso? Porque queremos presumir que somos de un linaje especial, que somos de algo diferente y todo. Pero eso no demuestra más que falta de gratitud. Hay otra cosa en la que nosotros llegamos a tener problemas, y es precisamente con nuestras habilidades o capacidades. Y entonces vivimos esos momentos y tú pintas. Sí, claro. ¿Y qué escuela sigues? ¿Escuela? Sí, clásica, cubista. ¿Qué escuela sigues para pintar? No, yo pinto paredes.
Y todo porque no queremos quedarnos atrás. Y cantas, todas las mañanas cuando me baño, ¿no? En fin, yo puedo decirles, hermanos, que algunos de nosotros tal vez no tenemos habilidad para hacer nada, hablando de manualidades, de cosas que podamos desarrollar con nuestras manos, que podamos llegar a ser tan torpes, ¿no? Que cuando estamos tratando de ensartar el hilo en la aguja, ¿verdad? 1 y 2 y 3 y 4, ¿verdad? Y hasta le decimos, a ver, tráigame una lupa para ver si le doy, y ya después ni con la lupa, y ya présteme uno de esos aparatitos que guían, pues lo metemos y nada. Y como dicen, tenemos como pulso de maraquero, ¿no? No podemos. Bueno, y entonces, es que ahorita, como estuve cargando cosas, por eso, ¿no? La verdad es que nunca hemos podido, aunque no carguemos cosas. Pero no lo queremos reconocer, porque creemos que eso nos resta puntos delante de los demás, y que entonces ya somos menos, ¿no? Y que estamos entonces presumiendo sobre capacidades, habilidades, y si Dios no nos las dio, no las tenemos, hermanos, y punto, ¿no? Pero también nos gusta presumir, es que ahorita ando dolorido, por eso no lo hago, ¿no? Pues voy a seguir adolorido el resto de mi vida, porque no puedo, ¿no? Aunque pretenda. Y otra cosa, otra área donde nosotros llegamos a tener mucho problema. ¿Dónde vives? Allá, por allá, ¿no? Pero ¿por dónde? En Lomas. En Lomas de Chapultepec. No, en lo más apartado, o sea, en lo más lejos. ¿Por qué? Porque todas estas actitudes que llegamos a tener, porque no estamos agradecidos, hermanos, de ser quienes somos, de saber lo que sabemos, de tener lo que tenemos, de poder lo que podemos, de vivir donde vivimos, de pertenecer a la familia a la que pertenecemos. Puedo decirles una cosa, y lo digo con toda seguridad: Dios no se equivocó en nada. No es que la cigüeña que debía habernos llevado al palacio, ¿no?, se le ocurrió dejarnos por ahí en alguna cuna extraña, ¿no? No hay error. Para lo que Dios nos ha llamado, somos perfectos. Estamos en el lugar correcto. Tenemos las capacidades que requerimos. Pertenecemos a la familia que Dios preparó. Y entonces, ¿qué nos pide Dios? Que seamos agradecidos. Porque ese es el problema. ¿Qué le faltaba a Eva? Por cierto, ¿ustedes recuerdan color de ojos de Eva? ¿Ni ustedes, mujeres, no se dieron cuenta? Que siempre se andan fijando. ¿De qué color tenía los ojos Eva? ¿No se acuerdan, hermanos? El cabello, ¿cuánto medía? Puedo decirles que bendito sea el Señor que no aparece ninguno de estos datos en la palabra de Dios. Pero sí puedo asegurar una cosa: era perfecta. ¿No? Ahora, ¿les hubiera gustado un jardincito como el jardín del Edén? ¿O ustedes pueden pasársela sin él, ¿no? ¿Qué les faltaba a Adán y a Eva en el jardín del Edén? ¿Qué les faltaba? ¿No? ¿Les quedaba cerca o lejos la tienda? ¿No? El supermercado, el tianguis, ¿no?
Nada, hermanos. O a lo mejor tenían un clima más cálido que este y entonces ya no se soportaba. Tampoco. Todo lo que nosotros podemos señalar como una razón para quejarnos o para decir que estamos incompletos o que lo tenían. Ellos tenían todo. Pero ¿saben? Ella, y evidentemente él también, no estaban agradecidos. Y esa es una puerta para el diablo, para el engaño del diablo. Si no estoy agradecido, siempre van a llegar y decir, es que tú puedes tener esto. Ay, sí, no es por nada, pero me lo merezco, ¿verdad? Y entonces caemos en la trampa, nos llevan directamente al engaño y nosotros lo aceptamos. Por eso creo que es tan importante que entendamos el por qué es que la humanidad entró en la práctica del pecado. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien, se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de tinieblas. Y todo precisamente por no ser agradecidos y por querer tener algo más. Y uno dice, ¿para qué quiero más si no necesito más? Pero por codicia. Por eso les preguntaba, ¿por qué querer ser igual a Dios? ¿Para qué? Es como algunos que quieren ser presidentes y cuando ya estén ahí, ¿qué van a hacer? Porque dicen, pues ya gané. Sí, ya ganaste la responsabilidad, pero ahora hay que ejercerla. Y entonces uno dice, pues yo creí que lo importante era llegar. No, lo importante es desempeñar el papel. Bueno, ok, hermanos. Creo que entonces podemos entrar ya de lleno a esto que leíamos en los capítulos 2 y 3 de 1 Corintios. ¿Quieres hacer? Solamente quería comentar, ahí podríamos entonces también pensar en lo que dice la Escritura de los falsos cristos. O sea, iban a surgir falsos cristos, o sea, falsos dioses. Sí, claro. Y otra cosa que les había comentado, y viene a relacionarse con esto, porque les he dicho que la doctrina nueva era uno de los principios, es que y seréis semejante a dioses. Y esa es la ambición que está moviendo bueno, más bien esas es las artimañas del enemigo para que la ambición de la persona pues, se encienda. Y entonces ese ofrecimiento ha hecho que aún en grupos cristianos venga a echar a perder toda la obra de Cristo, porque como les ofrecen, es que tú tienes derecho, eres hijo de un rey, es que tú tienes pues tienes que vivir mejor, tienes que tener esto, y todos esos son engaños, y eso es el resultado de no estar agradecido con lo que Dios nos ha dado. Claro. Y creo que esto sí lo deberíamos de pensar muy detenidamente nosotros. Yo lo digo pues con preocupación, que deberíamos de pensarlo y meditarlo cada día, de estar agradecido con lo que tenemos. Absolutamente. Solamente. Y sobre todo porque en estas doctrinas que ya las he citado y que tal vez tendremos la oportunidad de un poco más de examinarlas, del movimiento de fe, una de ellas, que vamos a irlas examinando precisamente al ir estudiando las doctrinas básicas, es la famosa confesión positiva, que inclusive un libro, usando una frase del Evangelio de Marcos, muy mal aplicada, se llama así: lo que dices, recibes. Y que por eso han llevado a la gente a declarar positivo. Y entonces cuando alguien está enfermo y dice, me siento mal, no digas que te sientes mal, ¿no? Sino que declara positivo. Tú declara sanidad, ¿no?
Y ahí está la gente declarando sanidad. Pero estoy sano. Y el dolor, ¿verdad? Pero están sanos. Si quieren engañarse de esa manera, que se sigan engañando. Pero la verdad es que va en ese sentido de una propuesta donde el hombre quisiera tener poder creador. Por eso le han dicho, lo que dices, recibes. Como si yo fuera el que dictaminara o decidiera o estableciera qué cosa se hace o qué cosa se deja de hacer. Yo no soy Dios, pero vaya que hay una gran tentación en ser como Dios, ¿no? Que por eso esto que estamos considerando. Muy bien, ahora, volviendo a estos 2 capítulos, el apóstol Pablo, al estar compartiendo con la iglesia en Corinto, les dice precisamente, cuando yo estuve con ustedes, no quise que ustedes supieran de ninguna otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado. ¿Por qué el interés de presentar a Jesús crucificado? Por lo que representa. Nosotros no podríamos tener acceso a nada de lo que el Señor nos ha dado ahora en Cristo Jesús, si Jesús no hubiese venido como hombre, hubiera vivido una vida grata a nuestro Padre Celestial en el poder del Espíritu Santo, y después de haber vivido una vida pura, limpia, plena, no hubiera dado esa vida en rescate por nosotros sobre la cruz del Calvario. Porque al morir en la cruz del Calvario, Él murió cargando el pecado de todos nosotros. Por eso dice la palabra, el que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Y entonces, en razón de esto es que el apóstol Pablo dice, por eso no me interesó presentar otra cosa ante ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque es la palabra de la cruz, no porque Jesús se haya quedado en la cruz, sino porque es un mensaje que para el hombre, en la lógica del hombre, es locura, es absurdo, ¿no? ¿Cómo viene y nos enseña el camino y después muere en la cruz? Luego, ¿qué hacemos? Bueno, es que todo lo que Jesús enseñó no podría vivirse si Él no nos hubiera dado su vida. Porque es solamente porque Él nos dio su vida que es posible vivirla. Por eso es que nuestra fe está puesta en ese hecho maravilloso de que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, nos mostró la gloria de Dios, vivió una vida en santidad plena, abundante, en obediencia absoluta, que fue una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es ilógico para el hombre, porque aquí los líderes se aprovechan de la gente, buscan sacarle provecho, mandan a la gente por delante, ¿no? Que se derrame la sangre de sus seguidores. Jesús nunca. Él estuvo dispuesto a que su sangre fuera derramada, no la de los seguidores. Y entonces, por eso es que nosotros vemos cómo esto es algo tan ilógico o tan loco para la gente que camina en la carne, los que no han nacido de nuevo, que es por eso lo que dice, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Al hombre natural, las cuestiones del espíritu le son locura. Algo tan sencillo como esto. Estaba compartiendo un hermano que tuvo un pasado terrible. Y entonces le estaba hablando a un hombre que lo conoció y le dijo, es que yo llegué y le pedí al Señor perdón y el Señor me perdonó y soy una nueva persona y estoy viviendo una vida nueva, maravillosa y libre y llena de gozo y de paz. Y el otro se le queda viendo así con un gesto molesto. O sea, ay, sí, ¿no? Qué fácil. Nada más pido perdón y ya. Y entonces, cuando vino este hermano y me lo platicó, pues que se había quedado con
un mal sabor de boca por lo que esta persona a la que le compartía le dijo. Le dije, ¿no le dijiste toda la verdad? Y entonces se me quedó viendo. Le dije, sí, tú no le compartiste todo. Y dice, no entiendo. Él te dijo algo cierto. Para ti, qué fácil llegar y pedir perdón y quedar perdonado. Lo difícil lo hizo Jesús. Lo imposible para nosotros lo hizo Jesús. Y eso es lo que de repente se nos olvida. Porque es cierto, nosotros nada más llegamos y recibimos. No tuvimos que ganarnos la salvación. No tuvimos que ganarnos el perdón. No tuvimos que hacer méritos para que el Señor se fijara en nosotros y tuviera misericordia de nosotros. Fue el Señor el que decidió amarnos desde la eternidad y lo ha hecho patente sobre nosotros. Y entonces, por eso uno puede ver cómo al estar viviendo esta vida nueva, pues sí, empezamos en ella o entramos en ella, porque Dios vino a nosotros, nos abrió las puertas y lo hicimos. Pero todo esto es posible porque Jesús hizo lo imposible. Él llevó la carga, Él pagó el precio, Él vivió la vida de obediencia y entonces Él nos abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros pudiésemos entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial y tener vida nueva. Entonces, por eso, dice el apóstol Pablo, no me propuse saber otra cosa entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Y cuando se los compartí, no fue con doctas palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Bien, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con estas doctas palabras de humana sabiduría? Hoy en día, tan no hay demostración del Espíritu y de poder, que entonces estamos recurriendo a las doctas palabras de humana sabiduría. ¿A qué me refiero? A que de repente, y hermanos, es que aquí en el original griego dice, ¿verdad? Ya nos avientan ahí unas palabras que ni nos consta si son ciertas, si las están pronunciando bien o si se las aprendieron correctamente, pero aquellos ya nos impresionaron, ¿no? Y que esa palabra quiere decir que no sé qué, y ya después de que hablan mucho y argumentan, de que presumen de que tomaron su clase de hebreo rápido en Radio Patrulla, ¿verdad? Terminan diciéndonos lo mismo que está escrito. Pero ya se lucieron, ¿no? Bueno, y les hago estos comentarios, mis queridos hermanos, porque en la pobreza espiritual, por la misma falta de relación con Dios, hemos llegado al punto de recurrir al mundo. Y entonces el apóstol Pablo en el capítulo 3 les dice, por eso yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino he tenido que hablarles como a niños en Cristo, porque ustedes son carnales, es decir, andan en la carne, pudiendo andar en el espíritu, andan en la carne. Y alguien que anda en la carne no puede crecer espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo que sí puede hacer andando en la carne? Acumular mucho conocimiento, como decimos nosotros ya en una manera más popular, ¿no? Macheteamos la Biblia, no literalmente, no al estilo San Salvador Atenco, sino que nos ponemos a estudiar acuciosamente y podemos llenarnos de versículos y decir, dice acá y dice allá, y como dice de este lado y como dice en esta otra parte. Ok, ¿y de qué nos sirve eso? Si seguimos caminando en la carne, no va a tener ningún efecto, ningún resultado espiritual. Al contrario, hasta nos va a pesar, porque dice esta misma epístola en el capítulo 8, el conocimiento envanece. Y entonces,
al envanecernos por tanto conocimiento, ¿qué estamos haciendo? El que se envanece, ¿qué es lo que está haciendo? Pecando. Por lo tanto, no puede entender las cuestiones espirituales, y que cuando vienen y le hablan de cuestiones espirituales, no puede responder a ellas. Por eso dice el apóstol Pablo, no pude darles vianda sólida, un alimento más sólido, más contundente, porque no hubieran podido con él. A ver aquí, mis hermanas, madres de familia, ¿a qué edad les empiezan ya a dar algo más sólido a los bebés? A los 6 meses. Otras un poquito más arriesgaditas a los 4, ¿no? Y ya vemos que a los niños, como empieza la dentición, empieza la exfoliación de los dientes, empiezan a aparecer, ¿no? Entonces ya pueden masticar, ya les dan su palito de Zombie o de ¿cómo se llama? De Wonder, para que los niños estén ahí practicando y que no les dé tanta comezón en las encías, o les dan su chuponcito. Pero hablando de comida, algo más sólido, a los 6 meses. ¿Saben cuánto Pablo estuvo trabajando en Corinto? Cuando él estuvo allí predicando la palabra. Es lo que se dice, ¿no? No, yo les pregunto, no les pregunto cuánto tiempo, sino si saben cuánto tiempo. ¿Sí o no? No. Bueno, 1 año y medio. Así de que era un poco más de los 6 meses, ¿verdad? Además de eso, ya había pasado tiempo desde que Pablo estuvo ahí hasta cuando escribió esta carta. No puedo asegurarles cuánto tiempo, porque sería solamente una especulación lo que se ha hecho, pero ya habían pasado años, y les escribe y les dice: los tengo que tratar como a niños en Cristo. ¿Por qué? Vamos a Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así de que, cuando estamos hablando de esto, nos damos cuenta que Dios, al guiarnos al arrepentimiento, va dándonos a conocer cómo no solamente se trataba de arrepentirnos de robos, mentiras, malas palabras, vicios, sino que necesitamos reconocer todo lo nacido de la carne, todo aquello que generamos de nosotros mismos y que por lo tanto no sirve en el reino de los cielos, y que necesitamos llegar al punto de reconocer que lo que nos ha pasado es que hemos querido traer algo de la vieja vida dentro de la nueva. No se puede, no sirve. Por eso Dios nos llamó a morir, porque todo lo anterior no servía, y necesitábamos esta vida nueva que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús, y que precisamente al recibirla nosotros descubrimos lo maravilloso que es.
Pero si de alguna manera empezamos a querer mezclarla, echamos todo a perder. Parte de eso es lo que yo les estaba diciendo. Gente que ha tenido la oportunidad de estudiar y tener un cierto dominio de ciertas materias, siempre va a tener la tentación de echar mano de eso para llevar a cabo la obra de Dios. Esas doctas palabras de humana sabiduría. Van a querer explicar y persuadir a través de estos argumentos. No hacen falta, hermanos. Algo que nosotros descubrimos al leer la Escritura, sobre todo los Evangelios, es que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo era muy directo, muy sencillo, muy práctico, sin darle vueltas. Y saben, cuando Jesús dijo, el que cree tiene vida eterna, el que no cree ya está condenado. ¿Le encuentran dificultad a eso? ¿Eso es difícil de entender? ¿No? ¿O sí? Bueno, hay un no, pero hay muchos silencios. Y ya tengo dudas, Pablito. ¿Hace cuánto tiempo que se fueron y no me di cuenta? Ahora, una palabra como esta que acabo de citar, solo se pueden hacer dos cosas con ella. ¿Cuáles son? ¿Qué se puede hacer con esto que acabo de citar de Jesús? Si creemos, pues necesitamos obedecer, practicarlo, vivirlo. ¿Pero qué tendríamos que obedecer de eso? Bueno, si creo en la palabra, pues solamente tendría que pues solamente obedecer. Si creo. Pero voy a repetir el asunto. Ajá. Jesús dijo, el que cree tiene vida eterna. Sí. El que no cree ya está condenado. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer con una palabra como esta? Pues nomás creer. ¿A qué se tiene que someter? ¿A obedecer qué? ¿Cuál palabra? ¿Dónde está la orden? No está dando ninguna orden. No, nomás dice que el que cree. Entonces, si lo creemos, no necesitamos hacer nada. Sí, realmente sí es. Nada más se puede hacer dos cosas que están en la misma palabra que cité: creer o no creer. O no creer, sí, sí. Eso es todo. ¿Ven? Por eso, pero miren bien, esas son las cosas sencillas que luego nosotros complicamos. Así de sencillo, es directo. Jesús llegó y dijo, el que cree tiene vida eterna, el que no cree ya está condenado. ¿Qué hace el hombre? No, bueno, pero el verbo creer tal vez significa, vamos a ver sus raíces griegas y latinas, y que vamos a experimentar, porque hay que ver en qué contexto. ¿Crees o no crees? Bueno, depende del tiempo, vamos a ver si está en presente, si es presente perfecto. O sea, con eso se da a entender que uno es el que se está complicando. Absolutamente. En este caso, muy sencillo. Dice, el que cree tiene vida, el que no. Y solamente sí es cierto, o sea, no tenemos que hacer nada, solamente cree o no creo. Claro. Ya ustedes de repente se me adelantan, ¿no? Con eso de la obediencia, pues por eso le digo, ¿dónde está la orden que no la vi? Sí, ¿no? Está bien. Ahora, voy a poner un ejemplo más. Jesús estaba en una sinagoga, allí había un hombre con la mano seca y la gente, sobre todo los enemigos, estaban esperando
esperando para ver si Jesús los sanaría, porque para estar en la sinagoga, ¿qué significaba? Si estaban en la sinagoga. No, pero ¿qué significaba si la gente estaba en la sinagoga? Estaban escuchando la palabra, pero bueno, se supone que iban para eso. Pero ¿qué significa en la práctica de los judíos? ¿Perdón? No, eso quisiéramos, pero no. ¿Qué era sábado, hermanos? No iban en otro día. Y el sábado era día de descanso. Por eso estaban viendo a ver si Jesús trabajaba en sábado, ¿no? Si sanaba a este hombre. Bueno, y entonces este hombre, Jesús lo llama y le dice que se pare en medio. Y el hombre tenía dos posibilidades. ¿Cuáles eran? Ya ven, ya se me adelantaron, nadie habló de sanidad. ¿Dónde está lo de la sanidad? Todo lo que... Pues sí, no, ven, paso a pasito, porque uno le dice, ya quieres el regalo, ya están abriéndolo, pero no era para ti. Bueno, y yo espero que lo podamos ver. Por eso Dios quiere llevarnos así con toda sencillez. Ahora, Él pasa, porque tenía la opción de no pasar, es decir, no, yo no me la juego, aquí me puedo comprometer, luego me van a correr de la sinagoga por andarle haciendo caso. Sí, además, sábado, ¿no? No sería mucho trabajo pasar hasta el medio. Y entonces, ya que estaba ahí, Jesús le hace una pregunta a sus enemigos. No era realmente solo para ellos, pero principalmente. ¿Es lícito o no sanar en sábado? Y entonces dice la palabra de Dios que eran como los de Iztapalapa, no contestaban. Se quedaron callados. Y hay una mención muy interesante que ya habrá, si Dios lo permite, la oportunidad de hablar más a fondo. Pero Jesús dice la palabra de Dios, que triste y enojado a causa de la incredulidad de ellos, le dijo al hombre, y aquí viene el asunto importante, extiende tu mano. ¿Qué tenía que hacer el hombre? ¿Cuáles eran sus posibilidades? ¿Extenderla o no extenderla? ¿Obedecer o no obedecer? Para obedecer se cree, se obedece, y entonces se extiende. Si no se cree, no se obedece y no se extiende. Y este hombre, todo lo que hizo fue extender la mano. ¿Qué sucedió? Le fue restaurada, sana, porque creyó. Esto es lo que Dios desea que nosotros descubramos. Es así de sencilla la vida en el Señor. Pero llegamos los seres humanos y entonces empezamos con nuestras doctas palabras de humana sabiduría. Y entonces ya los psicólogos nos dicen que nosotros somos esto y aquello, y que dependiendo de dónde nacimos, y que los traumas fetales, y que los traumas infantiles, y que si tuvimos la desgracia de ver un accidente y que no sé qué, y entonces estamos traumados. Y que por eso si nos portamos mal es porque estamos traumaditos, ¿no? Y entonces, hermanos, por eso hay que librarnos y hay que renunciar a esos traumas, y a lo mejor si los
parientes, ¿verdad? Practicaron la brujería, a lo mejor hasta una maldición hay sobre la familia, hay un espíritu, un demonio generacional y maldiciones familiares y no sé cuántas cosas inventan. Y Jesús nada más le dijo, extiende la mano, la extendió y quedó sano. Y como que al Señor se le olvidó todo esto, ¿no? Porque ya oyendo bien a los psicólogos, sí, hay muchas conductas que es difícil de explicar, porque la gente, de repente debido a dónde se desenvolvió, la cultura que tuvo, los problemas que enfrentó, la nutrición que pudo no recibir correcta, entonces tiene este tipo de respuesta. Y si se porta mal, pobrecito, no tiene la culpa. Es el medio ambiente, ¿verdad? Es el tipo de educación, son los traumas que sufrió de niño, ¿verdad? Es a causa de las presiones económicas, sociales, políticas y culturales, y en fin, todo mundo tiene la culpa, menos el individuo. Sí, nació índigo. Ajá. Y entonces, al índigo lo enderezan con 3 varazos, ¿verdad? De color vértigo, ¿no? Porque tiene que estar fresquecita la vara. Quería comentar, y tristemente, como ya se nos olvidó lo que desea, o espera más bien Dios de nosotros, la respuesta que espera, que es vivir en el Espíritu, recurrimos a lo que ahora se ha llamado la psicología pastoral, Sí. que es totalmente un contrario a lo que Dios establece. Sí, es y una hay herejía. en grupos como en que estaba mencionando la hermana, ya hay psicología. Quiere decir que Dios ya no, el Espíritu Santo ya no es eficaz. A ver, Carlitos. Con respecto a esto, estaba escuchando a alguien que me estaba diciendo que su pastor les enseñaba que esto era cierto, porque cuando viene la mujer a decirle al Señor Jesús que le sane a su hija de un espíritu malo, le dice, no, porque esto es para los de la casa, y dice, no para los de afuera, y es cuando le dice que aún los perrillos comen, y dice, entonces ese texto se aplica a que los de la casa son los que necesitan la liberación, no los de afuera, porque los de adentro todavía tienen muchas cosas que traen de atrás. Yo lo estaba escuchando y dije, predican, son cosas que se salen ya totalmente de... No, es que resulta que en el griego, Ajá, sí. esa palabra significa, y se van y hacen un diccionario de la palabra. Y por eso les digo, por eso les puse estos ejemplos, y espero que ustedes lo puedan ver y aprender.